Bueno, vamos a dar inicio a esta grabación. Eh, dentro de el curso, eh, estábamos retomando la parte de la violencia y cómo ésta se maneja desde la parte áulica, ¿ok? Con la experiencia que nosotros hemos tenido, yo compartía con el profesor que nos impartió el curso estos modelos que hemos realizado, no solamente para hacer el diagnóstico, sino para hacer el abordaje a este problema que es el de la violencia escolar. Hemos trabajado nosotros por muchos años el ciberbullying y el bullying también, pero sobre todo el bullying en espacios educativos lúdicos, como lo es la hora del recreo y el cambio de una clase a otra clase a nivel secundario. Entonces, les presento brevemente cómo concentraríamos este modelo. Yo tengo aquí la cita de que en el 2012 nosotros hicimos el primer modelo, este ya está más adecuado a estos meses. Estamos hablando de educación básica en México, que es secundaria. El objetivo de este modelo es, primero que nada, realizar un diagnóstico sobre cuáles son las conductas antisociales que presentan los adolescentes en la escuela. Los actores de la educación participante serían el personal directivo, los supervisores, el personal docente, los estudiantes, el personal no docente, por ejemplo, quien trabaja en la cafetería, quien trabaja en limpieza, y padres y madres de familia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esto va a contribuir, claro, al desarrollo físico, psicológico y cognitivo de los y las adolescentes. En estas diferentes dimensiones y con la participación de estos sujetos. Cuando hablamos de conductas antisociales, me refiero a violencia, a varios tipos de violencia. La verdad, nosotros la tenemos tipificada, por ejemplo, si es violencia física, va a ser alta, baja, eh, proximidad. O sea, baja sería alguien que esconde, por ejemplo, que esconde algo, el dinero, por ejemplo, de la comida, de la merienda del compañero, y alta sería alguien que empuje, que golpee, que utilice las manos para agredir. También hablamos de violencia de género, y también hablamos de discriminación. Los valores que nosotros tenemos que promover son los que vienen en los planes de estudio de escuelas secundarias en México, que promueven no nomás un enfoque competencial, sino que también planear dentro de este enfoque los valores, ¿no? Que tienen que trabajarse o transmitirse durante la escuela a través de programas de cultura de paz. También pues vamos a hacer este diagnóstico de las conductas antisociales, pero también de qué la genera. Entonces, dentro de los objetivos generales es identificar los tipos de comportamiento antisocial que promueven o provocan estas situaciones de riesgo y discriminación desde la perspectiva de género y otras perspectivas para poder diseñar propuestas de intervención para la convivencia social en interacción en jóvenes de escuelas secundarias públicas. Y con esto me refiero a promover espacios pacíficos de convivencia en contextos escolares, pero desde la reforma educativa y de la intervención con políticas públicas. Dentro de los objetivos específicos se encuentran realizar una breve contextualización sobre qué es una situación de riesgo en secundaria y cómo ésta podría abordarse. También identificar la relación que hay entre el plan de estudios vigente, los contenidos educativos que ellos reciben en la escuela a través de los libros de texto y la educación para la convivencia social en secundaria. O sea, es una triada, ¿no? O sea, lo que dicen los planes de estudio vigentes, lo que en realidad se está implementando y lo que viene en los libros de texto que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque si esto viene desde la política pública en México y si viene en los libros de texto, pues va a ser más fácil de abordar en la secundaria. Lo que haríamos sería garantizar que se estén realizando las acciones. Obviamente también esto incluye un diagnóstico sobre opinión de los actores ya mencionados, sobre cuáles son los rasgos de este comportamiento antisocial que presentan los jóvenes y cuáles de ellos representan un riesgo, ¿no? O un impacto desfavorable también en términos de la calidad educativa. Caracterizar, esto es fundamental, cuáles son las situaciones de comportamiento antisocial y de riesgo de los actores, porque para mí lo que puede ser una conducta antisocial no lo es para un docente o para un padre de familia, entonces sí tendríamos que caracterizarlo, ¿no? Tipificar los tipos de violencia que hay en las escuelas secundarias,
como es el bullying, el ciberbullying, la violencia verbal, la violencia física y psicológica, ¿no? Entonces, nosotros queremos pues aportar conocimiento al campo de la intervención educativa en contextos sociales, escolares, por medio de evaluaciones diagnósticas, pero también desde la perspectiva de género, dado que son las políticas públicas de intervención ahora más recurrentes o emergentes en nuestro país, ¿no? Vamos a diseñar, por supuesto, propuestas de mejora que coadyuven a la detección y solución oportuna de situaciones de riesgo. Nosotros estamos acostumbrados como laboratorio de investigación a generar datos que generen después propuestas. Y nosotros solíamos generar los datos, pero no solíamos implementar las propuestas. O sea, tenemos los datos, a partir de los datos diseñamos propuestas, pero no era nuestra responsabilidad implementarlas. Y ahora sí estamos más enfocados a la implementación porque queremos tener la garantía de que las instituciones educativas van a hacer, por lo menos de manera parcial, lo que les estamos proponiendo a través de los datos. Esto es el marco teórico que nosotros usamos, que yo utilizo, estoy en el contexto de las escuelas secundarias. Igual, se hace el trabajo desde la interdisciplina, no solamente desde la ciencia política, sino también desde la educación, la psicología, la sociología y por supuesto la innovación educativa. Todos los proyectos que nosotros hacemos tienen que tener un enfoque interdisciplinar para llevar a cabo la propuesta o solución que se está realizando, ¿no? Hablamos que va a ser los conceptos principales, lo que es adolescencia, que es la diferencia de adolescencia y pubertad, este periodo también de desarrollo psicosociológico por el que atraviesan los adolescentes. Dentro del contexto escolar vamos a desarrollar lo que es el comportamiento antisocial, qué es, cómo se tipifica, los jóvenes y violencia, por qué los jóvenes, por qué más los hombres, los tipos de violencia que existen. Y claro, con respecto a los agentes escolares, pues queremos saber cuál es su rol y cuál es la práctica que ellos ejercen para esta intervención y la enseñanza, por supuesto, de valores. Hablamos obviamente de las políticas públicas en nuestro país, como yo la había comentado, y dentro del primer diagnóstico nosotros tenemos, bueno, hicimos varios diagnósticos para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El primero de ellos fue un diagnóstico de rasgos de comportamiento antisocial como factor de riesgo, que se hizo con directores y supervisores, fue un estudio de corte cuantitativo en las zonas de casco peligroso de la ciudad o del estado. Y la dimensión macro, pues fue el comportamiento antisocial y las variables fueron situaciones de riesgo y así. El siguiente diagnóstico que hicimos fue diagnóstico de la colaboración y conocimiento del padre de familia sobre las situaciones de riesgo. Aquí el objetivo era saber si los padres y las madres de familia a cargo de estos adolescentes reconocen e identifican cuáles son las situaciones de riesgo por las que pasan sus hijos y sus hijas, ¿sí? Y pues en esta encuesta participaron 32 profesores de secundaria y apoyaron con la aplicación de instrumentos a padres de familia. Por último, tuvimos el diagnóstico de rasgos de violencia escolar, adjudicada a la perspectiva de género ya solamente. Fue un trabajo cualitativo, trabajamos de entrevista también con 33 profesores de secundaria y estuvimos viendo las dinámicas que tienen que ver, escolares que tienen que ver con perspectivas de género y violencia. Trabajamos también, y es lo que presentó hoy, esta propuesta de innovación para mejorar la convivencia social en escuelas secundarias. Esto con el objetivo de mejorar los procesos de sensibilización, conocimiento y condiciones de participación de diferentes actores para poder avanzar con respecto a una cultura de paz idónea, pues tiene que ser el personal del centro comprometido, ¿verdad? A trabajar en estos nuevos lineamientos que emergen desde la política pública, no solamente nacional, sino estatal y también en búsqueda de esta igualdad de hombres y mujeres en los ambientes de aprendizaje, ¿no? Entonces, con esto realizamos 4 programas que se me relacionaban mucho con esta materia. Programa de políticas públicas y gestión de la coordinación para las acciones de mejora en convivencia escolar. También lanzamos el programa de educación, profesionalización y formación, donde ya hablábamos a los docentes sobre qué es la violencia escolar, qué no es la violencia escolar, qué es una situación de riesgo y qué no lo es. ¿Por qué? Porque son los profesores los que bajan esta información a los padres y madres de familia
para que los padres y madres de familia también aprendan a distinguir la diferencia entre un caso, por ejemplo, yo los distingo entre un caso de bullying, un caso de juego pesado, un caso de ajuste de cuentas y un accidente, por ejemplo, ¿no? Que son cuatro prácticas que se dan mucho en la escuela secundaria, pero que todas se confunden con bullying, ¿no? Y pues no es así. Entonces nosotros damos esta capacitación. También hacemos un programa de comunicación y difusión de violencia escolar en las escuelas, no como violencia escolar como tal, pero sí hacia una cultura de paz. Una persona que no es violenta en la escuela no es una persona pacífica tampoco. Entonces tenemos que diferenciar esto, que una persona esté tranquila y no golpee o no moleste, no la hace una persona no violenta. Entonces, también aprendemos a diferenciar eso, ¿no? Muchas veces el respeto de la regla y de la norma hace que las personas agresivas sean menos violentas en los contextos escolares y no porque ellos tengan una conducta siempre pacífica. Y claro, hicimos un programa de generación de conocimiento, violencia, educación y adolescencia. Para terminar, les pongo estas propuestas, ya tenemos el diagnóstico, pero las propuestas las hice a partir de lo visto en este curso. Integrar los planes de estudio de las escuelas normales, que son las escuelas que se encargan de formar a profesores de secundaria, asignaturas relacionadas con la inclusión de la perspectiva de género, así como la violencia, así como de violencia, ¿no? También este curso, taller de sensibilización sobre violencia escolar, conceptos y tipos de violencia que existen, taller de función directiva, liderazgo y participación, qué hacen los directivos o qué debe de hacer un líder cuando tiene una escuela en un casco en un casco violento de la ciudad y tendría más casos que los que tienen aquellas escuelas en zonas más pacíficas, ¿no? También los modelos didácticos, ¿verdad? También para poner esta parte de los valores, valores positivos, esta parte del bienestar también, cómo los contextos de paz en las escuelas nos llevan a lograr el bienestar como ciudadanos, ¿no? También diseñamos material didáctico virtual para la sensibilización sobre prácticas positivas de comportamiento social. Obviamente conferencias sobre violencia, educación de adolescentes dirigidas a padres de familia y al personal no docente. El personal no docente es muy importante porque es el que está en el patio de la escuela, que no está dentro de un aula todo el día y que puede identificar distintos casos que se presentan en la escuela. Entonces, con esto concluyo mi presentación. Es solo un poco de lo que trabajé y lo envío para su valoración.